Bienvenidos a la entrevista de Tiempo de Canarias. Fue presidente de la Autoridad Portuaria para después pasar a encabezar la lista del Partido Socialista al Cabildo de Gran Canaria. Ahora, tras un breve periplo en el Cabildo, regresa otra vez a la Autoridad Portuaria y nosotros invitamos para hablar sobre el puerto y sobre toda la actualidad que se genera allí. Está con nosotros su presidente, don Luis Ibarra. Bienvenido. Hola, muy buenos días, encantado. Supongo que ahora estará más tranquilo después de dejarlo el Cabildo y regresar a la Autoridad Portuaria. Bueno, yo creo que ambas instituciones tienen sus problemas y los problemas de una no son los problemas de otra, pero sí son dos administraciones complicadas de gestionar y bueno, pues ahora nos toca nuevamente el puerto y intentaremos hacerlo lo mejor posible. Antes de entrar en materia económica con la autoridad, su paso por el Cabildo fue breve, pero no fue exento de, digamos, cierta polémica con los pactos o los acuerdos con Nueva Canarias y Antonio Morales. ¿Qué pasaba? ¿Por qué costó tanto llegar a un acuerdo? Bueno, yo creo que el Partido Socialista se presentó al Cabildo de Gran Canaria pues para ganarlo, estuvimos muy cerca, pasamos de 5 a 8 consejeros, a 4.000 votos de alcanzar la mayoría y bueno, nada más saberse los resultados, por el Partido Socialista estuvo el apoyo de otras fuerzas del ámbito del Cabildo, en este caso del Partido Popular y Ciudadanos, que querían que el Partido Socialista fuera a optar a la presidencia y gestionara, digamos, los recursos del Cabildo en los próximos 4 años. Obviamente, pues ahí se produjo pues un interés, yo entiendo, del grupo del Cabildo, ¿no?, liderado en ese momento por mí, para intentar pues ver esa posibilidad, pero también estábamos hablando que había un gobierno de Canarias que estaba formándose, que era fundamental después de 26 años de coalición canaria, pues tener una opción progresista de izquierda y por lo tanto, pues evidentemente era obvio que funcionaban los pactos en cascada y por lo tanto esa decisión pues se tuvo que abortar, ¿no? Bueno, pasamos a la Autoridad Portuaria, que es lo que preside actualmente. En los puertos el tráfico de contenedores está cayendo y hace no mucho mostró usted su preocupación en un encuentro con los consignatarios y hablaba también del elevado precio que tenía el tráfico de contenedores y también hizo una referencia similar a la estiba. ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, vamos a ver, el puerto de Las Palmas es uno de los puertos más importantes a nivel español y europeo y está dentro de los puertos más importantes del mundo, en el top 100, a pesar de ser una pequeña isla. Bueno, pues tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades. En el movimiento de contenedores hay 4 puertos importantes en España: Algeciras, Valencia, Barcelona y Las Palmas. Excepto Las Palmas, en el resto obviamente se exporta muchísimas mercancías del resto del territorio español y por lo tanto cuando viene un barco se compensan los costes de movimiento de entrada, de salida y de depósito. En el puerto de Las Palmas no, o sea, solamente viene un barco, descarga y después se vuelve a llevar esos mismos contenedores, excepto una parte pequeña que son lo que consumimos en las propias islas, ¿no? Por lo tanto, para las empresas tiene que ser un puerto muy eficiente porque a medida que el mundo se va globalizando hay más puertos. Tangermet en Marruecos se ha desarrollado enormemente en los últimos años, Sines en Portugal también, Dakar está funcionando cada vez mejor y por lo tanto necesitamos unas terminales de contenedores que evidentemente se modernicen pero que tengan un menor coste, ¿no? Y en esa estamos, un puerto como he dicho, diferente y necesitamos en los próximos años tener una dinámica, digamos, más eficiente. Comentaba incluso que era necesario tener un gobierno en plenas capacidades para poder tomar medidas incluso con respecto al precio que tiene el tráfico de contenedores. Bueno, lo que hemos dicho es que Las Palmas ya es un puerto saneado. En los últimos años tenía una deuda tremenda y teníamos, pues evidentemente, unos préstamos sin devolver también con empresas estibadoras. Todo esto se solventó en su pasado y ahora el objetivo nuestro es bajar las tasas. Teníamos de las tasas más altas de España
y queremos intentar reducirla en los próximos años a las más baratas, como una parte de mecanismo, o sea, para que la autoridad portuaria también haga su esfuerzo para que todo el movimiento en el puerto sea lo más barato posible. Obviamente eso tiene que conllevar que el resto de sectores también lo hagan, porque dentro del coste de un barco cuando llega al puerto, lo que paga la autoridad portuaria es un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Pero para bajar las tasas necesitamos que se apruebe la ley de presupuestos del Estado y por lo tanto pues es importante que se forme gobierno cuanto antes para intentar ser más eficientes por esa vía. Hablaba de que la autoridad ya está saneada y efectivamente en los últimos años el volumen de negocio de la autoridad portuaria ha ido creciendo, incluso ha sido favorecido, pues, por ejemplo, con la llegada de empresas que se han instalado en el puerto, como por ejemplo Rolls-Royce o Boluda y Suárez General Cargo, que también abrió recientemente, o la llegada del Programa Mundial de Alimentos. ¿Se prevé la llegada de nuevas marcas, nuevas grandes empresas que se instalen en el puerto de La Luz? Sí, nosotros tenemos ahora mismo proyectos que están empezando a plantearse los operadores, porque los proyectos de desarrollo en un puerto llevan varios años, pero sí que hay sectores que entendemos que puede seguir todavía avanzando mucho, que es en el sector de reparaciones navales. Tenemos una posibilidad de empezar a trabajar también en el puerto con lo que puedan ser la construcción de molinos eólicos flotantes que se instalen en la costa occidental africana. Por lo tanto, yo creo que el puerto se va a seguir dando buenas noticias. O sea, el puerto ahora mismo está en una situación, excepto en lo que es movimiento de contenedores, pues bastante aceptable. No es buena porque digamos que evidentemente la actividad económica internacional, los problemas que ha generado Trump con China, con la Unión Europea, pues todo esto al final siempre se puede resentir, ¿no? Pero en términos generales, digamos que de las 4 áreas de negocio que tiene el puerto, entre vamos relativamente bien, ¿no? O sea, que hay una demanda o un interés creciente por instalarse aquí. Sí, al final lo que hemos visto en los últimos años con el desarrollo de la zona exterior, el muelle Nelson Mandela, que es el muelle último que tiene el puerto de Las Palmas, que va a ser el último, pues ya salimos un poco hacia el exterior y ya tenemos unas profundidades tremendas. Hemos visto, por ejemplo, una inversión que ha hecho Naviera Armas, que es una empresa canaria, que es la primera vez en España que una empresa hace sus propios muelles dentro de lo que es un sistema portuario, con una inversión que ha superado los 30 millones de euros, sobre todo con el objetivo de conectar las islas, porque cada vez más también el canario, cuando viaja con su coche o va a coger un coche de alquiler en otra isla, pues opta cada vez más por llevarse su propio coche, llevar su equipaje, es mucho más cómodo, y ahora hemos logrado recuperar pues ese jet foil que había hace poquito menos de 20 años, con unas 90-100 minutos entre las dos capitales de Santa Cruz, ¿no? y Las Palmas de Gran Canaria, con coche, ¿no? Por lo tanto eso te da, y también las frecuencias con Lanzarote y Fuerteventura se han mejorado con la entrada de Fred Olsen. Por lo tanto yo creo que es un área donde se está expandiendo el puerto y por lo tanto estamos bastante satisfechos de esa evolución, ¿no? Siempre que se habla de la autoridad portuaria, erróneamente siempre nos dirigimos hacia el puerto de La Luz y de Las Palmas, pero existen otros dos que también están dentro de la autoridad. ¿Qué perspectivas tanto de crecimiento como de llegada de empresas que se puedan instalar allí hay? Bueno, en Gran Canaria estamos hablando, porque la autoridad portuaria tiene 5 puertos, ¿no? Tiene Arinaga, Salineta y el puerto de La Luz, que es el 90% de los 5 puertos que tenemos, porque después tenemos Arrecife y tenemos Puerto Rosario, ¿no? En Arrecife y Puerto Rosario estamos realizando obras que entendemos que en los próximos años, 2 años, estará culminado todo lo que son las infraestructuras portuarias que necesitan la isla. Hemos apostado por el tráfico de cruceros en ambas, sobre todo en Fuerteventura, que era una isla que no recibía prácticamente cruceristas, la hemos puesto casi al nivel de la isla de La Palma. Hemos mejorado todo lo que es el frente marítimo, vamos a hacer ahora unas inversiones para que la zona de descarga de combustible esté un poco más alejada, y en Lanzarote hemos apostado muchísimo por el tráfico de cruceros. Y ahora nos toca intentar que estas unidades que estamos viendo en fondeo en el puerto de La Luz, de los grandes barcos de drill ship, de perforadores, pues intenten, cuando estén en parada, también posicionarse en Lanzarote para ver si podemos poco a poco que el sector de reparaciones en Lanzarote pueda empezar a hacer pequeñas cosas, ¿no? También desde la autoridad se ha apostado por la incursión del gas, que es una apuesta de un recurso como banqueting.
De hecho, se habían presentado 2 empresas para poder, digamos, instalarse. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo esta situación? Bueno, los expedientes de trámite, ¿no?, en las autoridades portuarias son bastante complicados. Primero porque el espacio es muy limitado, pero nosotros teníamos hace muchos años muchísimo interés que el gas natural licuado entrara en el puerto. Primero porque es una exigencia europea medioambiental. Estamos hablando de que siempre llevamos muchos años hablando del cambio climático, pero bueno, esperemos que la cumbre ahora de Madrid logre unos avances significativos. Pero en barcos, los barcos o funcionan con fuel o funcionan con gas cada vez más, no funcionan por energías renovables, no hay esa posibilidad como con los coches eléctricos, otro tipo de movilidad. Tener el gas es fundamental para un puerto de Las Palmas, primero porque somos prácticamente primero o segundo puerto en España que más suministro de combustible, ¿no? Y segundo porque al puerto también le puede beneficiar para que los barcos cuando estén en nuestros puertos desenganchen. O sea, uno de los objetivos que tiene Europa es evitar la contaminación de los barcos lo más posible e ir obligando poco a poco que los barcos cuando llegan a puerto paren los motores y se enganchen a la red eléctrica. El proyecto este de Totisa posibilita que en el futuro pues todas nuestras embarcaciones, una gran parte de ellas, porque la verdad es que tenemos un puerto muy grande, puedan parar los motores. Eso también medioambientalmente es un proyecto muy interesante para Gran Canaria. De hecho, se espera que los barcos, con respecto a aquellos que utilizan el gas, dejen de usar un gas pesado, y lo que cambiaría un poco las reglas de este juego, ¿no? Sí, en el tema de combustible, y ahora mismo, por ejemplo, el 1 de enero del año que viene, o sea, dentro de 20 y pico días, Europa ya prohíbe lo que es el movimiento de barcos con un fuel con un contenido de azufre alto, o sea, exige unos niveles de combustible con un azufre mucho más, con mucho menos azufre, que obviamente eso determina un coste adicional para las compañías, pero el objetivo es que sea también una fase intermedia para poder introducir el gas en todos estos barcos, ¿no? No se está desarrollando como se pensaba hace 15 años, pero seguramente ya de aquí a 15 años la inmensa mayoría de los barcos se moverán por gas. Pasando a otra de las áreas que se mueven dentro de la autoridad, a los puertos de la provincia, los puertos de la provincia han logrado pasar de 700.000 cruceristas en 2011 al 1.200.000 en 2017, según el último informe anual publicado. De hecho, se ha conseguido convertir incluso en puerto base de algunas de las compañías. ¿Está previsto que otras navieras se instalen sus bases en algunos de los puertos de la provincia? Bueno, vamos a ver, en el tema de cruceros hay que poner en valor que ha sido un esfuerzo de 2 autoridades portuarias, la de Tenerife y la de la provincia de Las Palmas, hace muchos años, cuando prácticamente no había cruceros en Canarias, sino algún crucero que venía desde el Caribe o al Mediterráneo y tenía que tocar puerto, ¿no? Bueno, se hizo una apuesta muy interesante en aquella época, se introdujo Madeira, porque lo que se busca siempre es un destino que pueda cubrir 6 o 7 días, y eso ha sido un éxito completo de lo que es trabajar en equipo, hasta que hemos llegado a las cifras actuales, que un 2,1% del turismo de cruceros del mundo está en Canarias. O sea, eso es una cifra espectacular. A partir de ahora, nuestro objetivo es consolidarnos, intentar, como has dicho, que alguna compañía como MSC, que no ha hecho una apuesta decidida por el mercado canario o gran canario, también intente posicionarse en los próximos años, pero sobre todo lo que nos interesa es seguir vendiendo un destino turístico de calidad. Para eso todas las autoridades portuarias, pero en este caso la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha hecho unas obras tremendas en las 3 islas, en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, para que el crucerista desde que llega al barco vea un entorno lo más agradable posible. En Gran Canaria hemos creado todo lo que puede ser este paseo, ¿no?, que conjuntamente con el ayuntamiento se terminará en los próximos meses, de intentar unir toda la zona de la base naval, toda la zona portuaria, con un paseo, un acuario y una pasarela que nos conecta con las canteras y con el Confital. En Puerto Rosario pues se ha mejorado el frente marítimo y se ha creado una playa urbana que tiene una aceptación tremenda por los cruceristas y por los propios vecinos de Puerto Rosario, y en Lanzarote pues se está ampliando el muelle de cruceros de forma que se puedan generar piscinas artificiales de agua salada, obviamente, a escasos metros
de los barcos, ¿no? Por lo tanto, al final, pues que el crucerista cuando viene, pues aparte de intentar conocer las islas, cuando decida a lo mejor no hacer excursiones, pues que sepa que tiene una playa cercana, como puede ser en Fuerteventura, a escasos metros, un paseo que nos puede llevar al Confital en Gran Canaria y unas piscinas naturales a 30 metros de donde está el barco. Todo eso al final refuerza la marca de cruceros, ¿no? ¿Qué posibilidades de crecimiento en cuanto al número de llegada de cruceristas tiene la autoridad portuaria? Nosotros ya, digamos, no estamos obsesionados con las cifras, porque al final obsesionarte con las cifras tampoco creo que sea una buena estrategia, pero sí que nos interesaría diversificar. En verano no tenemos cruceristas, pero es complicado, porque al fin y al cabo las navieras, por ejemplo, en verano pueden trabajar en el Báltico y suelen mandar los barcos porque saben que son los únicos 3 o 4 meses donde pueden trabajar. Por lo tanto, para nosotros el mercado de verano sería un mercado para trabajar con el turismo peninsular, pero es complicado que le salgan las cifras. Donde sí queremos incidir es trabajar conjuntamente con el Gobierno de Canarias en lo que son los pequeños puertos canarios, en este caso de tener, por ejemplo, en Gran Canaria, pues unos pequeños cruceros de 70, 80, 150 personas que puedan atracar en puertos como Gran Tarajal, que puedan en Corralejo, en Arrecife e incluso, ¿por qué no llegar a La Graciosa? Como un destino diferente, ¿no? Yo creo que esto no aumentaría excesivamente las cifras, pero sí que nos posicionaría como un destino los 12 meses del año, ¿no? Además, estaba en marcha un proyecto para la creación de la terminal de cruceros. Su antecesor, Juan José Cardona, apostaba también porque su construcción fuera llevado a cabo por la autoridad portuaria y que participase algún operador mediante concesión para luego su gestión y que pudieran usarlo todas las navieras, así diferenciarse de la terminal de cruceros que por ejemplo ha hecho Santa Cruz, que la tiene en exclusividad una compañía. ¿En qué situación se encuentra este proyecto y saber si se han presentado algunas propuestas? Bueno, pues lo ha dicho perfectamente, ¿eh? O sea, nuestro objetivo es sacar este concurso, no lo hemos sacado todavía, pero sí que se avanzó en la época de Juan José Cardona, se solicitó una asistencia técnica que ya nos hemos recepcionado y dado que el puerto de Las Palmas, el puerto de la Luz, solamente tiene una terminal de cruceros, la de Santa Catalina, es imposible que tenga dos a corto plazo porque no tiene otro espacio. Nuestro problema es que no tenemos suficiente muelle para poder dar cabida a todos los barcos que quieren estar. Por lo tanto, no podemos hacer como en Tenerife, ¿no? Que al final tiene una en manos de una compañía privada, la gestiona privadamente, y otra la tiene pública. Al tener solo uno, lo tenemos que sacar que sea pública, para que sea la propia autoridad portuaria la que autorice los atraques, porque si no, evidentemente estaríamos en manos de un operador que decidiría qué barcos podían entrar o no. A partir de ahí vamos a sacar un concurso seguramente en el mes de marzo, si es posible, para que se presenten las empresas a lo largo, le daremos 4 o 5 meses, para a final de año poder adjudicarlo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues evidentemente que se presente un operador, si puede venir con navieras mejor, pero no vamos a intentar primar lo que es obra. Lo que nos interesa es que el precio que pague el crucerista, porque siempre va a ser un poco más superior, ¿no? O sea, mayor que el que está pagando ahora mismo, porque los servicios siempre públicos son más baratos, pero que prime, que no se suban mucho las tarifas y por lo tanto lo que queremos es que se aproveche lo máximo posible la terminal actual que tenemos, que evidentemente hay que retocarla, habrá que ampliarla, pero que al fin y al cabo pues no suponga un coste extraordinario a las navieras, porque al final, si al final es un coste tan grande, pues las navieras dejarán de venir, ¿no? Por lo tanto hay que hacer un equilibrio, ¿no? O sea, si tuviéramos que ponerle una fecha para poder contar con esa terminal, podríamos estar hablando de 2022. El objetivo de tener el 2022, pero no una instalación emblemática arquitectónicamente, ¿no? Sino pues el mayor, casi todas las terminales de cruceros del mundo pues son muy simples, ¿no? Porque al fin y al cabo es simplemente mover pasajeros, son como terminales de aeropuerto, ¿no? Donde pues tú tengas tu maleta, tú puedes hacer tu check-in, tu check-out y conectarte rápidamente con la ciudad, ¿no? Con su segundo aterrizaje en la presidencia de la autoridad portuaria, ¿qué proyectos trae Luis Ibarra?
Bueno, vamos a ver, el primero, el objetivo siempre es a corto plazo, ¿no? O sea, aunque los proyectos sean a largo, lo primero es siempre un diálogo fluido con la comunidad portuaria para darle confianza en los proyectos que se presentan. Por un lado, hemos logrado en las últimas semanas desatascar, ¿no?, en lo que es el propio puerto, el problema que teníamos de no transformar la Estiva en un centro portuario de empleo, que eso ya se ha logrado. Ahora estamos trabajando para conseguir la licencia ya para todo lo que es el tema de las embarcaciones deportivas, que nos interesa muchísimo, y por lo tanto el objetivo ahora, lo que se trata a corto plazo, es consolidar a MSC, nuestra gran compañía de contenedores en tránsito en el puerto, para que en los próximos años refuerce su posición. Estamos negociando una ampliación de la concesión que conlleva unas inversiones, pero tenemos que generar, digamos, que una mayor cercanía que la que se ha vivido en los últimos años con la empresa. Ese es el objetivo a corto, porque a medio plazo los puertos no vale la pena pensar, ¿no? Entonces, donde tenemos un problema ahora mismo es en contenedores en tránsito, y ahí es donde tenemos que trabajar desde ya, pero en 3 meses. Para ir cerrando la entrevista, no podemos obviar una polémica que surge en torno a la autoridad, y es la creación del astillero de los grandes, de los yates de lujo. Está previsto que se instale en el muelle de Sanapú, donde está el acuario, y en un momento en el que se trabaja por, digamos, limpiar de alguna manera la zona con el movimiento de las naves que están allí. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, en primer lugar, no es un astillero, porque donde se ha comentado, pues evidentemente por el sector o por la ciudadanía, la parte de la ciudadanía que está en contra, esto es un centro de reparaciones de yates. O sea, no, un astillero es donde se crean embarcaciones, y generalmente un astillero se vincula a embarcaciones de acero. Estas son embarcaciones de fibra de vidrio, que son costosísimas, que el personal incluso cuando tiene que acceder a estas embarcaciones tiene que llevar un calzado especial, no puedes acceder con zapatos de calle, y por lo tanto lo que se plantea es dejar todo lo que es el muelle de Sanapú, que es el que está más pegado, ¿no?, a la autopista, es dejarla vacía y construir unas naves prácticamente al inicio del muelle pesquero. Todo lo que es esa instalación, hace 5 años había 2 naves frigoríficas enormes a la entrada de este dique, ¿no?, de este muelle, que eran superiores a lo que se va a hacer ahora mismo. Había fábricas de hielo, había fábricas de cemento, todo esto se ha ido quitando. Y todo esto se acordó en su momento con el Ayuntamiento desde el año 2012 para intentar poner una actuación que no perjudicara y que hiciera más visible, más permeable lo que es la relación puerto-ciudad. Al fin y al cabo, estos son reparaciones de embarcaciones al aire libre, como vemos en cualquier puerto. O sea, un yate, pues vas a cambiarle pues una vela, vas a cambiarle unas pequeñas piezas del motor. Pues bueno, todo esto se suele hacer al aire libre. En el puerto de Las Palmas tenemos un varadero, porque al fin y al cabo es un varadero, no es un astillero, en el propio muelle deportivo, a escasos 5 metros de donde hay restaurantes. Por lo tanto, lo único que es hacer la misma actividad, pero con yates mayores. El único impacto que tiene es la construcción de una nave de 22 metros, pero ya en el muelle pesquero, y que la actividad que se va a realizar allí dentro es simplemente pues temas menores de pintura con fibra de vidrio, que no son para nada contaminantes, pero es que además la contaminación que muchas veces se hace en un entorno cerrado, porque la contaminación que hay en la avenida marítima con el paso de los coches no la pueden soportar estos barcos cuando se están haciendo procesos de pintura, porque el hollín de los coches se te meten dentro de la fibra de vidrio. Por lo tanto, fíjense si no es una actividad contaminante, que no pueden estar al lado de la autopista, porque es una actividad más contaminante la autopista que la propia reparación o arreglo de estos yates. Por lo tanto, creemos que esta empresa ya solicitó la concesión hace una serie de años, esperemos tenerla. Esto nos va a plantear que todos estos yates puedan posicionarse en Las Palmas, que puedan venir veleros de madera para arreglarse, veleros que pueden pasar varias semanas o meses en ese entorno, y tener una postal nueva turística para Las Palmas, y también generar un nicho de mercado para
cuando hagamos la ampliación de la marina deportiva, tengamos capacidad para reparar los yates que nos vengan, sean grandes o sean pequeños. Y siendo una oportunidad no solo de negocio, sino también de trabajo, ¿por qué cree que se ha generado tanta crítica a esta nueva instalación? Bueno, yo creo que la crítica, el otro día hubo una manifestación y vimos que eran no más de 20 personas, por lo tanto, si uno pregunta lo que es el sector de portuario, pues se tiene bastante claro, y al fin y al cabo, pues obvio, yo creo que la crítica proviene de un informe de salud pública que no es competente, pero que además hizo el informe sin tener el proyecto delante de la empresa, ¿no? Yo lo que no he visto en mi vida es que un funcionario haga un informe sobre algo que no tiene, ¿no? O sea, eso sí que me parece tremendo, ¿no? La verdad es que, y entonces claro, cuando se pone el término astillero, y a partir de ahí pues utiliza el colectivo la palabra astillero cuando estamos hablando de un centro de reparación de yates, o sea, que es que no tiene nada que ver, y como no tiene nada que ver, es obvio que no hace falta informe medioambiental, porque no tiene simplemente una nave donde al fin y al cabo haces unas pequeñas actuaciones de pintura a un barco, ¿no? Pues señor Luis Ibarra, muchas gracias por venir hasta nuestros estudios y poder hablar un poquito de toda la actualidad de la autoridad portuaria. Es un placer como siempre, buenos días. A ustedes recordarles que pueden seguir toda la actualidad en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.